me gustaría que me acompañarais a Éxodo 25. Así, si necesito algún ejemplo, te tengo cerca aquí. Sonríe, Dios te ama. Esto lo decía J. Ávila, ¿no? Sonríe, Dios te ama. ¿Era así? Voy a decir otro texto, pero no os asustéis. Dijo Éxodo y va a leer uno de Romanos. No, pero quiero empezar con este texto de Romanos 15:4 que dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y hoy quiero que hagamos un recorrido por una historia en el Antiguo Testamento que seguramente no la has visto, la mayoría de vosotros no la habéis visto nunca de esta manera. Para mí ha sido un descubrimiento cuando he ido viéndolo de ese punto de vista. Y vamos a empezar con Éxodo 25 porque es cuando aparece. Versículo 10. Y dice así: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. ¿De qué está cubierta? De oro puro. ¿Solo por fuera? Por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca, perdón, me he ido al 21 ya, del 11 paso al 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Hoy quiero que veamos un trocito del arca de la alianza, del arca del pacto. Y esto no es Indiana Jones y el arca perdida, pero vamos a ver unos principios que aprendemos sobre qué ocurre con la gente que interactúa con el arca. Aquí estamos viendo algo que Dios le ordena a Moisés después de revelarse en el Sinaí a él y darle sus leyes. Y le pide que haga esta arca. Y esta arca simboliza, representa la presencia de Dios en medio del pueblo. Era ahí donde Dios iba a hablarle para hablarle a Israel. Era ahí donde se iban a hacer los sacrificios, se iba a rociar la sangre encima una vez al año como propiciación. Y ya vimos el viernes, cuando estuvieron aquí en el estudio de Romanos, que ¿qué era propiciación? Era satisfacer la ira de Dios sobre el pecado. Es decir, Dios odia al pecado y alguien tenía que pagar. Y se echaba sangre sobre este trocito del arca, el propiciatorio, para calmar la ira de Dios. Y esto ya era representando lo que iba a hacer Jesús. ¿Sí o no? Derramando su sangre por nosotros. Y el arca tenía 3 cosas. Según Hebreos 9:4, dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Es decir, 3 cosas. 1, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Estaban las tablas de la ley ahí dentro. Representaba la voluntad de Dios para el pueblo, el corazón de Dios, lo que Dios quería para ellos. 2, un trocito de maná, que fue la provisión de Dios en el desierto. Presenta la bendición de Dios. Y 3, la vara de Aarón que reverdeció. Cuando hubo algunos que no aceptaron el liderazgo de Aarón, y Dios con poder demostró que era Aarón su elegido. Y esto confirmaba el sacerdocio escogido por Dios, el llamado de Dios para nosotros. En este caso para Aarón y para el pueblo de Israel. Y había algunas leyes que influían en el arca, y no voy a leerlo todo porque es un poquito largo. Si tenéis curiosidad y os gusta el tema, luego os paso los apuntes y aquí tenéis un montón de textos. Pero en Números 4 describe que una familia levítica sería responsable de transportar los utensilios y el arca de la alianza. Tenía que ser llevado por varas, a hombro, y tenía que ser transportada. Incluso no podían ni siquiera ellos mirar dentro del arca.
ni tocarla hasta que estuviera envuelta por los sacerdotes para que fuera llevada, porque si no, moriría. Y todo esto lo encontraréis en Números 4. 4:20 dice, pero no entrarás para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Y el sumo sacerdote era el que entraba una vez al año simplemente al lugar santísimo donde estaba el arca, la presencia de Dios, para derramar la sangre del sacrificio de expiación de pecados. Y ya está. Y ahora vamos a ir un poquito con la historia. El arca va por el desierto durante los 40 años aproximadamente que Israel da vueltas. El arca representa la presencia de Dios y dice que va delante de ellos. El arca se movía y todo el pueblo se levantaba y se movía. El arca se detenía y todo el pueblo se detenía y se agrupaba alrededor del arca. El arca está presente cuando cruzan el Jordán. ¿Qué es lo primero que pisa el agua del Jordán? Yo doy por hecho que la historia la sabéis un poquito, pero si no, lo explico un poquito. Israel tenía que salir de Egipto y entrar en Canaán, la tierra prometida. Y había un río que se interponía entre ellos, que es el Jordán. ¿Y cómo se pasa el río? No había puente, había que o bien rodear por alguna parte, o la obra de Dios, y es pasar por el medio. Esto solo se le ocurre a Dios. Así que pidió que los sacerdotes fueran delante con el arca, y en el momento en que sus pies tocaron el agua, el Jordán se detuvo. Y ellos pasaron en seco. Estuvo presente en la toma de Jericó. Bueno, lo de la cruz del Jordán está en Josué 3:13, en Josué 6:13 está como el arca iba en el paseíto que se daban alrededor de Jericó, delante de ellos. Todos iban detrás del arca cuando los muros de Jericó cayeron. ¿Qué significa esto y qué podemos aprender hasta aquí? Lo primero es que Dios, a pesar de ser un Dios omnipresente y que está en los cielos, Dios quiere habitar en medio nuestro. Por eso puso este símbolo del arca. Era una manera en que Dios estaba diciendo, yo no quiero estar allá y vosotros aquí, yo quiero estar en vuestro campamento. Quiero habitar entre vosotros. Quiero estar ahí presente. Era un lugar donde el pueblo se podía acercar, donde el pueblo veía que Moisés entraba para hablar con Dios y la gloria de Dios descendía. Y era una forma de decir, yo quiero estar con vosotros. Y de igual forma Dios se ha revelado a nosotros como un Dios que quiere estar presente. No solamente un Dios que está allá y vosotros aquí. Un Dios que quiere estar en tu vida, que quiere estar contigo. Otra cosa que podemos aprender es que Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Cuando vemos la disposición del campamento, el tabernáculo con el arca se ponían en el centro y todos iban alrededor. De hecho, cuando Dios se enfada y se quita de aquí el campamento porque si no, me lo voy a consumir. Qué importante es que la presencia de Dios esté en el centro de nuestra vida, sea el núcleo. Y todo lo que podamos hacer, lo que podamos conseguir, todo lo que podamos trabajar esté alrededor de la presencia de Dios. Nunca dejándola de lado, nunca dejándola fuera. Todo alrededor de la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios va delante de nosotros al caminar, no hay obstáculo que nos pueda parar. Sea un río, Jordán, sea una muralla de Jericó, no importa. Cuando es la presencia de Dios la que guía nuestra vida, las dificultades se arreglan. Se detienen los ríos, caen los muros y no hay nada que pueda parar la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, cuando tú te acercas a la presencia de Dios y la descubres, vas a encontrar, ¿qué había dentro? Su ley, su voluntad. Cuando te acercas a la presencia de Dios, vas a encontrar su provisión, su bendición con el maná. Y cuando te acercas a la presencia de Dios, vas a descubrir tu llamado, tu propósito, a lo que Dios te ha llamado en tu vida. Después de esto, Israel conquista Canaán. Y entonces llega un momento donde el arca se sitúa en Silo. Dice Josué 18:1, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión. Y parece que aquí ya no aparece mucho durante un tiempo de la historia. Y parece que se queda aquí en Silo algunos siglos. Algunos dicen que unos 300 años. Y aquí empieza a haber un momento donde empieza la rutina, la religiosidad, el ritualismo.
Y el arca, que era algo que estaba como cercano, constante, que se veía al caminar en el desierto, que se veía en los momentos de conquista, en el momento ya donde uno se asienta, parece que la presencia de Dios se quedó ahí. Y volvemos a verlo en 1 Samuel, cuando una mujer llamada Ana sube con su esposo a Silo, a la presencia del Señor, una vez al año, como hacían la peregrinación. Y entonces vemos a una mujer llorando amargamente, pidiendo un hijo. ¿Sí? ¿Situáis en la historia? Los que no, esto está en 1 Samuel. Y en este tiempo, cuando empiezas a leer 1 Samuel, capítulo 2, etc., te das cuenta de que había ahí un sacerdote que se llamaba Elí y unos hijos, Ofni y Fines, que no estaban tratando la presencia de Dios como era debido. La cosa se había vuelto ya más religiosa que otra cosa. Robaban de las primicias que llevaba el pueblo, hacían actos indebidos, se propasaban. Y dice 1 Samuel 2:17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y aquí vemos dos tipologías de relación con la presencia de Dios. Elí y sus hijos, que no valoraron la presencia de Dios y era como algo ahí simbólico que estaba, pero no eran conscientes de la reverencia, de la importancia de la presencia de Dios, y fueron ingenuos o irreverentes en su trato. Y un Samuel que estaba creciendo en la presencia de Dios, atento a la voz de Dios. Y aquí vemos a cómo Dios levanta a un profeta como Samuel y cómo llega un momento donde castiga a Elí, a su familia y a sus hijos. Y quiero ir a 1 Samuel 4, y aquí te lo podéis buscar si queréis. 1 Samuel 4. Tengo aquí el 3, pero voy a leer desde el principio para que veamos el contexto. Dice así. Y Samuel habló a todo Israel, ¿vale? Eso es un punto que se queda ahí colgado. Dice, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benecer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabajándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Aquí se acuerdan que estaba la presencia de Dios ahí en Silo, que no habían consultado ni se habían acordado de ella antes de ir a la batalla. Y cuando tienen una derrota, dicen, vamos a traer el arca de la alianza. Y de hecho, si seguís leyendo, veréis que cuando la traen hay un alboroto, un regocijo, una fiesta, los filisteos se atemorizan. O sea, el arca de la alianza representaba algo poderoso. Pero vamos a aprender algo. Y es que no podemos utilizar la presencia de Dios ni las cosas de Dios como amuleto de la suerte. No funciona así. Y lamentablemente nosotros como cristianos hacemos muchas veces esto igual. Tenemos nuestras frases mágicas, llevamos nuestra cruz. Quizás aquí no tanto, pero otros cristianos tienen, se santiguan antes de salir a jugar a fútbol, ¿no? O tienen su rosario, o quizás nosotros tenemos la típica frase, me cubro con la sangre de Cristo, ¿no? O la Biblia ahí bajo el brazo. Y pensamos que este tipo de simbolismos nos van a llevar a tener protección, a vencer. Pensamos que esto va a ser para nosotros un poder místico, mágico, de que Dios está con nosotros. Pero Israel tuvo que aprender a las malas que no funciona así. ¿Sabéis lo que pasó en esa batalla? Fueron derrotados y el arca fue llevada por los filisteos. Esto fue un boom. Nunca jamás antes
El arca que simbolizaba la presencia de Dios había sido robada de Israel, había sido llevada fuera de Israel. Pero Dios aquí estaba dando una lección. No se trata de este trozo de oro, se trata de mí. Y mira, Dios no necesita que le protejan, y vamos a ver lo que pasó después con los filisteos, pero nosotros sí necesitamos estar bien con Él. Y hay muchas veces que vivimos como nos da la gana. Vamos a hablar en español. Como nos da la gana. ¿Y sabéis cuándo nos acordamos de Dios? Cuando nos va mal. Hemos fracasado y entonces decimos, ostras, el caso es que no oré esta mañana. No leí la Biblia. El caso es que hace tiempo que no voy a la iglesia. Y pensamos que por hacer algo en concreto en un momento dado, ya todo se va a arreglar. De hecho, ¿para qué trajeron la presencia de Dios allí? Para conseguir algo. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen ganado? Hubiesen hecho fiesta, lo hubiesen vuelto a poner en Silo y se hubiesen ido a sus casas. Y listo. Una presencia de Dios como tipo amuleto, genio de la lámpara que digo yo a veces aquí. Algo esporádico que me sirve para conseguir lo que yo quiero y ya está. Pero esto no es la presencia de Dios. ¿Me explico? Sí. Ese día murieron los 2 hijos de Elí, y Elí, al enterarse de la noticia, Dios castigó la irrespetuosidad de ellos. Así que el arca fue llevado a territorio filisteo, y claro, como estaban orgullosos, lo pusieron dentro del templo de Dagón, su dios. Como diciendo, Dagón ha vencido a Jehová. Y claro, Dios por ahí ya no pasa. Dice, bien, que castigo a mi pueblo, pero a mí no me vais a tomar el pelo. ¿Sabéis lo que pasó el día siguiente cuando fueron? Dagón estaba en el suelo, delante del arca de Dios. Y Dios empezó a castigar a los filisteos con tumores, con plagas, y fueron cambiando la ciudad. De Asdod lo pasaron a Gat, y pasó lo mismo. De Gat lo pasaron a Ecrón, y aquí les dijeron, nosotros no queremos nada de esto aquí. ¿Qué está pasando? Todo era castigo. Así que lo pusieron en un carro nuevo, y con unos bueyes lo enviaron de vuelta a Israel. Y claro, llegó a un lugar llamado Bet-Semes. Imaginaos la situación, allí estaban los israelitas trabajando y de repente ven un carro que llega y estaba el arca allí atrás, con regalos de oro. Claro, aquello fue una fiesta. Dijeron, ¡guau! Aquí está el arca de Dios. Volvieron a hacer fiesta, etc. Pero mirad, hicieron fiesta de forma que no era correcta. Porque ¿sabéis lo que hicieron? La tocaron, la abrieron, etc. ¿Qué había dicho Dios sobre el arca? La presencia de Dios no se trataba de esa manera. ¿Y sabéis cuánta gente murió ese día? 50.070 hombres. Se dice rápido, ¿eh? Se cargaron a Alcira entera. Para que os hagáis una idea. Porque trataron la presencia de Dios con indiferencia a lo humano. Trataron la presencia de Dios y, ojo, que estaban gozosos y alegres de que la presencia de Dios estaba ahí otra vez. Pero no era la presencia de Dios lo que temían o lo que respetaban, era el símbolo. El arca estaba aquí, el símbolo de la victoria. Aquello mágico que habíamos perdido ha vuelto, pero no tenían una reverencia por la presencia de Dios. Y mira, aquí tenemos otra enseñanza. La presencia de Dios no es para que disfrutes emocionalmente. No se trata de venir a una reunión, alegrarte, irte contento y decir, ¡guau! ¡Qué buena fue la reunión hoy! ¡Qué bien las canciones! ¡Qué bien me he sentido yo! Y cuando salimos de aquí, vivimos irreverentemente a lo que Dios manda. Esto al final nos lleva a maldición. Y acordaos lo que he leído al principio. Todas estas cosas están escritas para nuestra enseñanza. Y gracias a Dios vivimos en la época de la gracia. No vamos cayendo muertos por ahí, sino hay de nosotros. Pero estas cosas son escritas para nuestra enseñanza. No podemos ser simplemente emocionales y místicos. Vivir una religión donde las cosas de Dios son algo que me causa mucha alegría, donde yo disfruto, donde yo me regocijo, y ya está. Se trata de mí, de lo que yo
Siento de lo que yo puedo conseguir, de lo que yo y Dios. Y, acordaos lo que había dentro, y su voluntad. Y su llamado. Y su bendición. ¿Dónde está eso? No, solo se trata de mí. Después de esto, cuando hubo tanta mortandad, aquellos dijeron, aquí que no se quede. Así que se lo llevaron a Kiriat Jearim, en casa de Abinadab. Y ahí parece que reposó un tiempo, parece ser que unas decenas de años, no sé, entre 20, 30. Mientras tanto, Saúl fue puesto por rey de Israel y estuvo gobernando, y el arca estuvo ahí. Saúl muere y sube David al trono. Y entonces en Primera de Crónicas 13:3 dice: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. ¿A quién? A nosotros. Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y esta frase es muy significativa. Ahí estaba el arca, es decir, lo que simbolizaba la presencia de Dios. Había estado en casa de este levita. Y en todo un reinado de Saúl no se hizo caso de ella. No se valoró, no se buscó, no se tuvo en cuenta. Y aquí David dice, no podemos seguir así, vamos a traer el arca a nosotros, porque en todo este tiempo no hemos hecho caso de ella. Y esto también nos da una alerta. Y es que mira, Saúl fue elegido por Dios. ¿Sí o no? Pero puedes estar sirviendo a Dios lejos de la presencia de Dios. Y esto es muy peligroso. Incluso Dios le dio victorias a Saúl y lo bendijo. Pero podemos estar en el camino que Dios nos marcó, lejos de la presencia de Dios. Y qué triste es esto. Porque nos estamos perdiendo lo esencial, lo mejor, tener la presencia de Dios con nosotros. Y entonces David, podéis buscar, Segunda de Samuel 6. No voy a tratar de no extenderme mucho más. Hasta aquí ha quedado clara la historia, porque todo nos lleva al punto de ahora, ¿vale? Todo esto nos lleva para que veáis la historia del arca hasta llegar a este punto. Y dice así, 2 Samuel 6, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000, y se levantó David y partió de Baala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios, y esto es importante, ¿sobre qué? Sobre un carro nuevo. Paro aquí. ¿Dónde dijo Dios que había que llevar el arca sobre un carro nuevo? Nunca. Ahora, ¿había pasado antes esto? Sí. ¿Quién puso el arca en un carro nuevo? Los filisteos. Israel copió la forma en que los filisteos transportaron el arca y quisieron hacer lo mismo. Y vamos a seguir ahora la historia, pero esto tiene una enseñanza muy, muy importante para nosotros. La forma en que nosotros tenemos que relacionarnos con Dios, la manera en que nosotros tenemos que hacer culto a Dios y honrarle con nuestra vida, no se va a parecer en nada a lo que este mundo enseña, a las formas de este sistema. No se va a parecer en nada. Y hay tantas veces que intentamos traer las formas de fuera a nuestra forma de relacionarnos con Dios. Como dicen algunos, el mundo a la iglesia, ¿no? Vamos a hacerlo así. Es bueno, atrae, funciona para reunir a gente afuera. Vamos a hacerlo así, pero no. A Dios hay que ir como Dios enseña. La forma de relacionarnos con Dios tiene que ser conforme a su palabra, no en los métodos del mundo. ¿Seguimos? Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab. Esto es importante, son hijos de aquel que la había guardado, la había cuidado durante todo este tiempo. Guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas,
y címbalos. Y a mí me gusta imaginar un poquito. Imaginaos la situación. Estamos hablando de más de 30.000 personas. Haciendo una fiesta, ¿a quién? A Dios. Aquello era un momento de júbilo. Era un momento donde la gente se lo estaba pasando bien, se estaba danzando y disfrutando de un hecho que era algo bueno. Estaban trayendo la presencia de Dios. Pero había cosas incorrectas en la forma de hacer. Y entonces, dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Él vio que aquello se movía demasiado y dijo, vamos a aguantarla un poco. Y dice, y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Esta historia a mí siempre me ha chocado mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero está escrito para nuestra enseñanza. Menos mal que hoy no caemos muertos. Pero ¿cuántas veces en medio de algo bueno, en medio de una celebración a Dios, en medio de cosas que parecen buenas y con toda la buena intención, pero seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, como a nosotros nos parece? Esta frase de yo sigo a Dios a mi manera, ¿la habéis escuchado? No se puede seguir a Dios a mi manera. Solo hay una manera de seguir a Dios y es la suya. Lo demás es religión. Lo demás son intentos de gente que incluso hoy quizás hubiésemos hecho un premio a Uza. Oye, qué bueno que salvaste el arca de no caer. Pero Dios ya había demostrado que no necesitaba cuidado de nadie. Él solito hizo que volviera el arca de los filisteos. No le hacía falta. Pero nosotros a nuestra manera. Y mira, aquí también hay una pequeña enseñanza. Hay veces, lo digo de otra manera, Uza podría ejemplificar a aquella gente que está acostumbrada a servir en la iglesia. Súper acostumbrada. Uza creció con el arca en su casa. ¿Eso lo habéis pensado? Era hijo del que la custodiaba. Él la veía ahí constantemente. Llegó quizás a perderle el respeto, porque al final estaba ahí todo el tiempo. Al final, ¿qué? Veía a su padre cuidarla, veía cómo limpiaba la habitación donde estaba, etc. Y se relacionó con el arca de una forma que era incorrecta. Y esto nos tiene que enseñar algo. Primero voy a dejar un mensaje para los padres. Padres que tenemos hijos que crecen en la iglesia. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetar a Dios de forma correcta. No digo la iglesia o a estar aquí serios. La presencia de Dios. Porque hay veces que si no ven que en casa hay una reverencia real a la presencia de Dios, ¿cómo van a crecer ellos? Pensando que no hay que tener reverencia a la presencia de Dios. Si no ven una verdadera devoción, no habrá una verdadera devoción. Si no hay una buena enseñanza de su palabra en casa, ellos van a crecer haciéndolo a su forma. Y mira, esto fue un castigo para él y también para su padre. Así que qué importante es que aunque tengamos ejercicio, tiempo en la iglesia y aprendamos a hacer las cosas de forma humana, ya profesional, que no perdamos el respeto a la presencia de Dios y la devoción. La ordenanza estaba clara de no tocar y esto cambia todo. Y mira, eso tiene unas consecuencias. Cuando esto ocurre, David ya no quiere traer el arca. Dijo, ¿yo cómo voy a traer esto ya conmigo? Y mira, nosotros somos un ejemplo para otros. Lo que la presencia de Dios provoque en tu vida es un ejemplo para otros. Si tú dices que tienes a Dios y se supone que tienes la presencia de Dios contigo y en tu vida no cambia nada, ¿qué vas a atraer a los demás? Nada. ¿Para qué quiero ir a la iglesia? Están peor que yo. ¿No? ¿Y por qué voy a escuchar lo que este dice? Pero si mira su vida, no da un palo al agua, no quiere hacer nada, no se comporta bien, mira cómo se relaciona con los demás, si está peor que nadie con sus hijos, con su familia. Lo que nosotros vivamos, lo que la presencia de Dios produzca en nosotros, eso es lo que vamos a querer transmitir a otros.
A Uza le provocó muerte y esto provocó temor a todo su alrededor. ¿Pero la culpa era la presencia de Dios? No. La culpa era de que no se había relacionado con la presencia de Dios de forma correcta. Y entonces en el 6:11 dice, bueno, que fue llevada el arca a casa de Obed-edom y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo, ¿cuánto? 3 meses. Y mirad lo que pasó en 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. O sea, pudo estar más de 20 años en la anterior casa y parece que ahí nadie se acordó del arca porque no estaba pasando nada. A Saúl nunca siquiera se le pasó por la cabeza decir, vamos a ir a por ella porque, total, estaba ahí como medio escondida. De hecho, cuando se intentan hacer las cosas a esta manera, hay muerte. Y todo parecía como que la presencia de Dios era algo que temer, algo que había que huir. Pero no, la presencia de Dios en una casa donde se le trata con devoción y de forma correcta trae bendición. ¿Sabéis lo que significa Obed? Siervo, adorador. Alguien que tiene un corazón de siervo, de adoración a Dios, es la manera correcta de tratar la presencia de Dios. Siendo adoradores, es decir, una forma reverente, rendida delante de Dios, escuchando lo que Él tiene que decirnos a nosotros. Y mira, Obed-edom fue alguien que valoró mucho la presencia de Dios y lo sabemos por lo que pasó después. Porque cuando esto ocurrió, entonces ahí David dijo, ostras, esto ya me gusta más. Vamos a volverlo a intentar, ¿no? Pero esta vez consultó y dijo, vamos a hacerlo conforme los mandatos de Dios. Y ahí pudo haber alegría, fiesta, o sea, la alegría y la fiesta no era el problema. No es que Dios se enfadó porque había alegría y fiesta, sino porque no estaban haciendo las cosas bien. Y ahí pudieron traer el arca de Dios a Jerusalén. ¿Y sabéis quién terminó sirviendo en el templo, cerca del arca, como porteros? La familia de Obed-edom. Ellos querían, anhelaban, amaban la presencia de Dios, sabían cómo tenían que tratarla. Y ellos fueron los elegidos para cuidar el lugar donde estaba la presencia de Dios. Esta es la historia. ¿Y qué tenemos que aprender? Bueno, he ido dejando cositas, ¿no? Pero ahora vamos a nosotros. ¿Cómo estamos tratando la presencia de Dios nosotros? ¿De qué forma nos estamos relacionando con Dios? Quizás tenemos tanto tiempo ya en el Evangelio que nos ha pasado un poquito como a Israel en Silo. Está ahí la iglesia y yo voy una vez a la semana, el domingo, y voy, hago mi oración, me vuelvo a mi casa. Voy, hago mi devoción ritual y me voy a mi casa. Me acuerdo de la presencia de Dios cuando tengo problemas y necesidades y ahí acudo como algo místico. Quizás ya ni eso, me he olvidado totalmente y vivo en derrota total. Pero mira, podemos decidir. En el momento donde estaba Elí y sus hijos había un Samuel. Un Samuel que sí que reverenció la presencia de Dios. En medio de la oscuridad hubo un Samuel que dijo, habla que tu siervo oirá. Y podemos ser ese Samuel, nosotros. Podemos decidir ir a la presencia de Dios de forma correcta. En medio de un pueblo que no respetaba la presencia de Dios, hubo una casa, un Obed-edom, que dijo, yo voy a tratar bien la presencia de Dios de forma correcta. Yo me voy a acercar como un siervo, como un adorador. Y mira, no buscaba nada para él, pero lo tuvo todo. Y esta es la clave. Muchos de nosotros nos acercamos a Dios solo por lo que podemos conseguir. A ver si consigo la bendición, a ver si consigo la victoria. Trae para aquí la Biblia. Hay gente que recita los textos como si fuera conjuros mágicos. Señor es mi pastor, nada me faltará. Y pensando que va a llover dinero del cielo por estar recitando. No funciona así, es una vida de devoción. Una vida de servicio, una vida de respetar la presencia de Dios. Dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor
y tembló. Y fíjate, porque la palabra no es preocupaos. Tú no tienes que preocuparte por la salvación, porque la salvación no depende de ti. ¿Quién la pagó? Cristo, eso está seguro. La salvación no se puede perder. Te puedes perder tú. La salvación no. La salvación es de Cristo. No te tienes que preocupar, te tienes que ocupar. Es decir, tienes que caminar en esa salvación con ese respeto de ser consciente lo que Dios te ha dado. Hay un texto en Hebreos 2. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Se puede menospreciar una salvación tan grande? No podemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros y que Él está en nosotros y con nosotros. Dice 1 Corintios 3, 16, 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tenemos que ser conscientes de que tenemos la presencia de Dios con nosotros. El texto que dice, no contristéis al Espíritu Santo. Hay muchas formas de relacionarnos con la presencia de Dios. La pregunta es cómo lo estamos haciendo nosotros. Y termino con este texto y aquí acabo. Dice Efesios 4, 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Para ir a la presencia de Dios, uno tiene que tomar una decisión. Una decisión que es la correcta para acercarse y es, me voy a quitar la vieja vida. Y fíjate, el viejo hombre que dice que está viciado. Esto significa que no es fácil. ¿Sabes lo que es un vicio? Algo que atrapa. Estás acostumbrado a hacerlo así. Y esto es una tarea nuestra de despojarnos. Y obviamente necesitamos la presencia del Espíritu Santo y su ayuda para hacerlo. Pero tenemos que tener una determinación de decir, voy a quitarme esto de encima. Voy a despojarme la pasada manera de vivir. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí habla de renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar, porque no podemos seguir viendo las cosas como las ven allá afuera y viviendo diferente. No se puede. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y, por tanto, vestirnos del nuevo hombre, la nueva vida que Dios nos ha dado. Y es en esa vida que vamos a poder tener relación con Dios íntima, continua, segura, correcta. Y aquí hay algunos ejemplos prácticos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Si hay mentira en tu vida, eso molesta en tu relación con Dios. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cuántos de nosotros estamos enojados unos con otros? Guardamos rencor en nuestro corazón, conservamos cosas. Esto molesta en la presencia de Dios. Si tú te quieres acercar a la presencia de Dios y obtener su voluntad, su bendición, su llamado, la forma correcta es quitando esto de nuestras vidas. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y esto es un concepto totalmente diferente. No solamente es no robes, sino que ahora cuando trabajes, no trabajas para ti. ¿Para qué trabajas? Para compartir con el que tiene necesidad. Es un concepto de más bienaventurado es dar que recibir. No voy a mirar por mí, voy a mirar por dar a los demás. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo estamos hablando? Hay veces que tú oyes a un cristiano hablar y luego lo oyes orar y choca. ¿Cómo es posible?
Hablamos de una forma de los demás, hablamos de la vida con maldición, con amargura, con acusación, y al final luego vamos a Dios. Esto molesta a la hora de poder relacionarnos con Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo lo que tenga que ver con ira, gritos unos con otros, maldición, todo eso tiene que quitarse en nuestra vida. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí hay muchas cosas, y seguro que ahora hay que mirarse un poquito como un espejo, ¿no? Y ver cómo estoy acercándome a Dios, de qué manera. A mi forma, bueno, Dios me entiende, ¿no? Yo me acerco, Dios me entiende, o a su manera. Y hoy vamos a tomar la Santa Cena, el pan y el vino, que son un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros, su muerte en la cruz, por lavar nuestros pecados. Como esa sangre que se rociaba en propiciación por nosotros, pero que quita nuestro pecado. Pero no podemos acercarnos tampoco de cualquier manera. Y me gustaría que me acompañarais a 1 Corintios. Capítulo 11. Versículo 18 dice, 1 Corintios 11, 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y mirad, cuanto más crezcamos, más peleitas van a haber entre nosotros. ¿Eso lo sabías? ¿Y sabéis para qué sirven estas discusiones? Para ver quiénes son aprobados. Estamos en un examen. Y en nuestras relaciones entre nosotros como congregación va a haber que aprobar el examen. Y es la primera advertencia que da aquí Pablo. Y sigue diciendo, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué no tenéis en casa de que comáis o bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Aquí está hablando de que cuando nos reunimos aquí en la iglesia, si cada uno viene a comer él, a beber él, pensando en él y no pensando en el cuerpo, esto no es disfrutar de la cena del Señor, del compartir, de recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Y entonces dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Y quiero aprovechar lo que hemos compartido hoy sobre el arca para que tomemos unos minutos y te pongas delante de Dios. Y me gusta el texto porque no dice que nos probemos unos a otros, es decir, no tienes que juzgar a tu hermano. Pues mira, el otro día lo vi y ahora está tomando la Santa Cena. No. Dice, pruébese cada uno a sí mismo. Y después dice, y tome. Es decir, no se trata de probarnos para no tomar, porque si nos miramos a nosotros, ninguno vamos a participar hoy aquí.
que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero se trata de examinarnos para ponernos a cuenta con Dios y tomar de la cena. Porque todos somos invitados a participar de la cena del Señor, porque Él ya lo pagó. Él ya lo hizo. Él ya nos perdonó, Él ya nos liberó de nuestro pecado. Pero lo que no podemos es acercarnos de una forma irreverente, de una forma inconsciente de lo que estamos haciendo y a quién nos estamos acercando. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.